Nos vamos a esta hora con el caso que está conmoviendo a la opinión pública. La muerte de una residente en la Universidad Javeriana. Esto abre una caja de Pandora. Se están conociendo cantidad de datos parecidos, no solamente de la Javeriana, sino de otras universidades. Vamos a la Javeriana. Camila, ¿con quién? Así es, Julio, pues quiero saludar a la doctora María Rey. Ella fue residente del programa de cirugía, al igual que Catalina Gutiérrez, quien falleció la semana pasada. Doctora María, bienvenida a la W y cuéntenos cuál fue su historia mientras fue residente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Mi nombre, como bien lo acabas de mencionar, es María Rey. Yo soy médica egresada de pregrado de la Universidad Javeriana. Y en el 2019 entré al programa de cirugía general de esta misma universidad, programa que cursé hasta finales del año 2020, momento en el cual decidí por decisión propia irme del departamento. Digamos que me encantaría estarles acá contando que fue una historia feliz, que fue una historia de satisfacción personal, de satisfacción académica. Sin embargo, no lo fue. Fue un año y medio en el cual me encontré un ambiente hostil, un ambiente que confundía exigencia con maltrato, un ambiente en el cual las microagresiones se volvieron algo del día a día, algo con lo que desafortunadamente aprendí a vivir durante un tiempo y normalicé mucho durante un tiempo, en el cual mis docentes consideraban que ejercer su poder era mucho más importante que educarme, hasta que pues ya a finales del 2020 decidí ponerme a mí como persona de primeras, poner mi salud mental de primeras e irme del departamento. Sí, yo quería preguntarle, María, ¿cuándo decide usted renunciar? ¿Cuál fue ese hecho que la lleva ya a usted a decir no más, esto tiene que parar? El día que yo me fui, increíblemente pues no fue tan premeditado como yo pensé que tal vez podía presentarse ese momento. Ese día yo entré a salas de cirugía a hacer un procedimiento relativamente rutinario para los cirujanos generales. Estaba yo en todo un intento como de reivindicación de mi nombre y de poder realmente aprovechar mi experiencia académica al máximo. Ese día entré a salas de cirugía, era un procedimiento que se hacía con la paciente sedada, o sea, no estaba completamente dormida nuestra paciente, y durante ese procedimiento, durante todo el tiempo recibí gritos de mi docente sobre por qué no estaba haciendo las cosas bien, por qué no habría preparado las cosas bien, en fin, una línea de insultos y de gritos que me llevó a mí por primera vez en ese año y medio. Yo soy una persona bastante calmada, creo que así como me están escuchando, así soy en mi día a día. Y en ese momento por primera vez levanté mi voz y levanté mi mirada y le dije al cirujano con el que estaba que si podíamos hablar de esta cuestión afuera donde la paciente no pudiera escucharnos. En ese momento solo podía pensar en ella y la angustia que podía estar sintiendo de pensar que gracias a los gritos de mi docente yo era una inepta y no iba a poder hacer el procedimiento de manera exitosa. En ese momento, después del procedimiento, salimos a hablar y el cirujano con el que estaba hablando le reproché, le dije, por primera vez hablé y dije, ¿cuál es el problema? Dígame usted, yo leí y le cité los artículos que había leído, yo he practicado, entonces dígame usted qué puedo hacer mejor. A lo que mi docente, con palabras muy escuetas, con realmente más ruido que palabras, me dijo, yo no le puedo hacer sentir cómo se siente hacer el procedimiento. Respuesta que francamente considero mediocre para una persona que se dedica a la docencia. Sí. En ese momento, tranquila, cuéntame. No, la estamos escuchando, tranquila. Muchas gracias. En ese momento simplemente subí a mi carro, llamé a mi padre, y en ese momento mi padre me aconsejó que hiciera una lista de pros y contras. Todo esto yo lo escribo en mi carta bastante amplia, que le agradezco a la gente que la ha leído, haberla leído, porque sé que son 7 páginas. Y ahí narro cómo fue mi reflexión, y en ese momento yo decidí irme. Sí, María, en los testimonios que se han conocido pues a raíz de lo que sucedió esta semana en la Universidad Javeriana, pues casi todos coinciden en que esto se ha normalizado y en que el maltrato de los profesores es porque también lo han sufrido, y de algunos residentes, es decir, no solo de los docentes como usted lo menciona acá, sino de residentes de tercer y cuarto año que también sufrieron, digamos, ese maltrato. ¿Qué pasa cuando ustedes deciden elevar, digamos, estas quejas a otras instancias de la universidad que no sean los docentes que los tienen a ustedes a su cargo? ¿Qué respuesta reciben? ¿O esto está tan normalizado que simplemente los ignoran? Yo creo que hay una gran cuestión de
cultura del maltrato dentro de nosotros. Esto es generación tras generación la que lo ha vivido y la que lo ha replicado también. Y creo que en esa medida es algo muy difícil de romper y porque es incluso difícil percibir el problema. En mi caso, digamos que en una ocasión hablé con la jefe de mi departamento sobre precisamente una situación que estaba teniendo con uno de mis residentes mayores. El día en el que yo me fui antes de partir, tanto el director de posgrados como el decano pidieron hablar conmigo antes de mi partida. En ese momento yo hablé, yo di nombres. Hoy en día sé que debía haber dejado algo por escrito porque la vida me ha enseñado que si no está por escrito es como si no existiera, desafortunadamente. Pero sé que hay muchas personas que tuvieron una pizca más de perspicacia que yo y que sí lo escribieron y lo dejaron ahí, y desafortunadamente han sido años de no recibir acciones, de tratar de generar momentos de reflexión, pero también de acción, que desafortunadamente no los hemos visto o no los hemos visto lo suficiente. ¿Dónde se puede marcar una línea a partir de su testimonio y de su experiencia entre lo que es la exigencia necesaria, y más cuando estamos hablando de temas tan delicados como la cirugía y la vida de otras personas, lo que es la exigencia y lo que ya puede ser maltrato, donde es decirle a un estudiante algo que necesita conocer, si se quiere, de manera enfática, y lo que ya pasa a otro nivel? ¿Cómo se puede marcar por su experiencia esa línea? Yo creo que, primero que todo, partamos de la base que es una línea que se puede marcar y que se puede marcar. Yo actualmente soy residente de Medicina Interna de la Universidad del Rosario. Estoy en un programa completamente diferente y es un programa en donde he visto que las cosas pueden cambiar y se pueden hacer mejor. Creo que siempre hay una parte de no pasar al terreno personal de los estudiantes. La forma como se visten, la forma en cómo son, su temperamento, su forma de actuar, de gesticular, jamás debe ser parte de la discusión académica. Nunca, porque nosotros, esa parte no tiene por qué entrar en tela de juicio en un ambiente académico. Está perfecto que uno lo exijan, y créanme que yo sé la delicadeza de nuestra labor y de lo que hacemos todos los días y de cómo nuestros pacientes se merecen la mejor calidad en su atención. Y soy consciente y soy una mujer disciplinada, pero siento que lo uno no tiene que ver con lo otro. Y siento que es eso, que es uno, no violentar derechos muy básicos, el derecho a poder dormir, a poder comer, a tener horarios justos, que son los que plantea la misma ley de residentes y que están muy bien escritos en papel, pero no están bien escritos en la práctica. Y definitivamente eso que les digo de no entrar en el aspecto personal de los estudiantes como herramienta de maltrato y como herramienta de disciplina. Pues, doctora María, muchas gracias por compartir su testimonio acá en la W. Yo quiero saludar al doctor Andrés Gómez. Él también fue residente de cirugía de la Universidad Javeriana, pero a diferencia de la doctora María, él logró aguantar esos 4 años de residencia y logró graduarse el año pasado. Doctor Gómez, bienvenido a la W. Buenos días, muchas gracias, Camila, por la presentación, por darme este espacio y sobre todo por darnos una voz para hablar. Doctor, ¿cómo fue su residencia? ¿Usted que logra terminarla, que logra pasar esos 4 años que María no logró? El paso por la residencia fue un paso muy tórpido. Me gustaría decir que fue una de las mejores épocas de mi vida, como muchas personas a veces lo describen. Desafortunadamente no fue el caso. Al igual que lo dice María, la residencia está llena de muchos episodios de maltrato, de acoso laboral, de una exigencia que realmente deja de ser exigencia en un punto y que lo que genera es una sobrecarga académica y que se traduce en una sobrecarga emocional, en una erosión moral de los profesionales de salud y que finalmente no tiene ninguna cabida en el mundo académico, que no tiene ningún fin académico, como que muchas de esas solicitudes que se hacían no se veían reflejadas tampoco en que fuera una oportunidad de aprendizaje, por llamarlo de alguna forma, sino que era algo netamente punitivo y que se convertía más en algo persecutorio para ciertos residentes. Ahí sí sufrí. Sí, y claro, sí. Doctor Gómez, en un comunicado que fue emitido por la Universidad Javeriana ayer, se señalaba que todo esto que se ha venido divulgando durante el fin de semana por parte de colegas suyos
es contrario a los principios de la universidad y a la forma en que están allí formando o educando a los profesionales de la medicina. ¿La universidad miente en ese comunicado? Me parece una pregunta difícil, porque me parece que apuntar o señalar a alguien de mentiroso pues es difícil. Lo que quisiera decir y lo que voy a hablar desde mi experiencia es que si bien estos son los principios de la universidad, no se alinean con el ejercicio y con la práctica académica que se vive en la residencia de cirugía general. Que hay una discordancia entre lo que se promulga y entre lo que se dice por fuera del departamento y entre lo que ocurre al interior de este. Muchas veces, y esto se convirtió como en la frase célebre del departamento, que era como, ojo, no confundan exigencia con maltrato, que tal vez fue algo que ustedes tocaron hace unos momentos, pero cuando uno debe hacer esa aclaración, qué tan delgada es la línea o qué tan difusa es esa línea, es decir, hasta qué punto llegaron para tener que aclarar como esto que les acaba de pasar no fue esto, piénsenlo bien. Entonces ya quiere decir que se han extralimitado y han llegado a un límite en el que se cruza fácilmente porque son acciones y es un comportamiento muy irregular en un ejercicio académico como es el de la formación de un especialista. Doctora Andrés Gómez, ¿sabe usted en detalle específicamente si algún profesor, algún doctor de ustedes ha sido sancionado por este tipo de denuncias que ustedes han venido haciendo? Hasta este momento no tengo información al respecto, tal como lo leyeron en el comunicado de la universidad. Esta semana recientemente se adelantarán algunas investigaciones y se avanzará un poco en la parte de la discusión y el diálogo con los actuales residentes y pues también que involucra al departamento y a los docentes del departamento. Pero no conozco en este momento una sanción específica al respecto. Durante la residencia yo acudí muchas veces a la dirección del departamento y al igual que María, la decanatura, y me sentí escuchado en su momento y al igual que la denuncia que se hizo, estas denuncias en este departamento pues fueron dirigidas, pero esto nunca se tradujo en ningún cambio, como que existe una, ¿cómo decirlo? Como que uno vive un momento una transición en la que dice, me escucharon, algo va a suceder, esto va a cambiar, y pasa el tiempo y uno se da cuenta que no cambia, y que tal vez fue lo que le dicen a alguien para calmarlo en su momento, pero que no se tradujo en un interés real y en una acción al respecto. Sí. Doctor Andrés, si usted pudiese volverse 4 años, ¿elegiría de nuevo esta especialización que hizo? ¿Entraría a la Javeriana y entraría a cirugía o preferiría seguir otro camino? Cirugía es algo para mí muy apasionante. Tal vez buscaría y me informaría mejor de otros programas, de la experiencia de otros, digamos, compañeros o colegas en otros lugares, y pensaría así probablemente en haberlo cursado en un lugar diferente. Desafortunadamente la cultura del maltrato en la educación médica es algo repetitivo que no nos pasó a nosotros, que no es de hoy, que no es de esta persona particular, no se viene presentando desde hace mucho tiempo. Ha sido algo sistemático y que no es específico de una facultad. Entonces, creo que también hay que hacer un llamado no solo a nuestro departamento, sino a la cultura, pues digamos a las instituciones educativas, a que haya un cambio en la cultura y en la forma como se imparte la educación. Porque pues digamos que si bien uno desearía, o yo hubiese deseado estar en un lugar donde me hubiese sentido más acogido y hubiera sentido que mi educación hubiese sido mejor, pues creo que es difícil decir cuál es ese lugar en este momento. Pues, Julio, este es el panorama que viven muchos médicos residentes en Colombia. La Universidad Javeriana nos envió un comunicado diciendo que durante esta semana se están realizando reuniones entre profesores y residentes. Buscamos al Ministerio de Salud, buscamos al Ministerio de Educación. Nos dicen que aún no hay pronunciamiento sobre este tema, pero estas voces de denuncia siguen en aumento. Gracias a los invitados.